Hola, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto recibirlos aquí en la delegación Álvaro Obregón, en la Casa del Risco, donde hoy vamos a presentarles a ustedes unas recetas de pescados y mariscos con esta gran escena que tenemos atrás, ¿verdad?, del Museo de la Casa del Risco. Vamos a empezar con una botana de salmón que vamos a preparar para ustedes y posteriormente nos iremos a los camarones de aguachile. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos pepino, necesitamos cebolla morada, necesitamos jugo de limón, pimienta, orégano y con esto vamos a preparar un grandioso platillo, los camarones aguachile. Entrada de salmón ahumado con queso crema sobre galletas. Ingredientes: 100 gramos de salmón ahumado, 100 gramos de queso crema, un tubo de 60 gramos, chico, de galletas tipo cracker. Sí, bien, vamos a empezar a preparar nuestra botana de salmón. Esto, por supuesto, lleva su quesito crema, nuestras galletitas, y a esto le vamos a agregar el salmón. Vamos a agregar el salmoncito. Recuerden ustedes que pues mucha gente efectivamente piensa que el salmón es muy fuerte. Vamos a bajar ese sabor, a darle un sabor más exquisito con el queso crema, y además le vamos a agregar un camarón pacotilla. Este camarón viene directamente de Tampico, camarón de primerísima, que ahorita hay mucho camarón. Es importante que ustedes se den cuenta que este camarón además es de estero, es un camarón que es dulce, sabroso. Solamente hay en esta temporada, en tiempos de lluvias, lo podemos encontrar porque es un camarón que se dan las larvas, crecen las larvas en el mar y después se van al agua dulce, y esto le da un sabor muy especial. Es el mejor camarón, el camarón más rico que hay en el mundo, y lo tenemos en México. Listo. Camarones en aguachile. Ingredientes: 8 camarones grandes, descabezados y desvenados, una cebolla morada fileteada finamente, el jugo de 10 limones grandes, un chile habanero fileteado, una pizca de orégano, una pizca de pimienta negra, sal al gusto, una cucharadita de soya, 2 cucharadas de aceite de olivo, una hojita de col morada finamente picada. Ahora vamos a hacer nuestro camarón aguachile. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, vamos primeramente a descabezar. Importante, fíjense ustedes de dónde se tiene que descabezar, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos descabezado, vamos a quitar el caparazón, dejándole la colita, porque esta colita nos va a servir a nosotros como un adorno para nuestro platillo, para que sea más bonito. Vamos también a desvenar nuestro camarón. Esto le vamos a quitar el intestino que tiene para poderle sacar esta vena y darle una mejor presentación al platillo. Esto que ven ustedes aquí es la vena que le vamos a quitar, es el intestino. Dentro del argot del pescadero y de la cocina se le llama desvenar. Así nos debe quedar el camarón, para después, una vez, lavarlo perfectamente bien y vamos a montarlo. Aquí ya lo tenemos nosotros limpio, listo. Para esto vamos a ocupar también un poco de jugo de limón, chile habanero, pimienta, ¿sí? Vamos a cubrirlo todo perfectamente bien con el jugo de limón. Vamos a agregarle también pepino. Bien. Vamos a agregar primeramente, compañero, pásame por favor las cosas. Pásate de este lado. Ahí nada más. Ahí está. Vamos a ponerle primeramente su cebolla morada,
vamos a ponerle el chile habanero fileteado, pimienta, orégano, ¿sí? Vamos a agregarle el jugo de limón, salecita, vamos a agregarle aceite de olivo, un chorrito de soya, una cucharadita la vamos a agregar, ¿bien? Y posteriormente vamos a agregarle el pepino. Y le vamos a poner un poquito de col morada para darle vista. Y así es como nos quedan nuestros camarones aguachile. Desde luego esto hay que dejarlo reposar durante unos 15 minutos. Tenemos ahí ya nuestra entrada y nuestro platillo fuerte. Pepino relleno de camarón. Un pepino partido a lo largo. 100 gramos de camarón pacotilla. Media taza de verduras cocidas y picadas finamente. Zanahorias, papas, ejotes y chícharos. 3 cucharadas de mayonesa. Sal y pimienta al gusto. Bien, vamos a preparar nuestros siguientes platillos. Vamos a preparar el pepino relleno de camarón. Para eso necesitamos un pepino, o lógicamente tenemos que quitarle la semilla. Tenemos que quitarle la semilla, bien quitadita toda la semilla para que nos quede este hueco. Y en este hueco es donde vamos a rellenar nosotros nuestro pepino. Vamos a agregar camarón pacotilla. Este camarón es de estero. Hay diferentes pacotillas. Hay pacotilla de Tampico, hay pacotilla de Chiapas, que el Chiapas está hecho con un camarón que por lo regular es de cultivo. Es el camarón cristal de cultivo. ¿Sí? Bien, vamos a agregarle, ya le pusimos la verdura, aceite de olivo, un poquito de miel con mostaza y ahora vamos a agregarle un poquito de mayonesa. Vamos a revolver perfectamente bien todo para empezar a rellenar nuestro pepino. Bien, este es un alimento súper completo. El camarón, pues la proteína y todas las verduritas que le estamos poniendo, pues ahí nos va a hacer un platillo de primera, un platillo muy completo para que ustedes lo preparen para toda la familia. Lo mejor es la combinación que hacemos de los mariscos con las verduras. Bien, vamos a montarlo. Aquí lo tenemos ya listo. Ponemos unas hojitas de lechuga italiana y vamos a adornar con un poquito. A ver, compadre, sácame unos filetes de jitomate, por favor, para adornar este platillazo. Bien, mientras hacemos esto, vamos a preparar nuestro salmón para irnos con el carpaccio de salmón. Carpaccio de salmón. Ingredientes: 100 gramos de salmón ahumado, 2 cebollitas de cambray finamente picadas, un jitomate guaje finamente picado sin semilla, 2 aceitunas finamente picadas, 3 alcaparras finamente picadas, una ramita de perejil finamente picada, una pizca de pimienta blanca, aceite de olivo, una cucharada sopera, una cucharada de salsa de soya, sal al gusto. Bien, bueno, tenemos que prepararlo. Vamos a hacer lajitas.
con este salmón para que nos quede bien preparado. Ya lo tenemos listo, está fileteado. Vamos a moler en nuestra licuadora. Pásame el vasito, compadre, por favor. Gracias. Aquí vamos a agregar todos los ingredientes. Vamos a poner un poquito de pimienta. Vamos a agregar miel con mostaza, 3 cucharaditas. Vamos a agregar un poquito de jugo de naranja y un poquito de jugo de limón. Bien. Vamos a ponerle unas rebanaditas de cebolla morada. Recuerden que la cebolla morada es un poquito más dulce que la blanca. Y nuestro perejil. Vamos a agregarles también 3 alcaparras. Importante, vamos a preparar también nuestra aceituna. La aceituna es importante, ustedes que tiene hueso, vamos a aplanarla. Con el mismo cuchillo nos sirve para quitarle el hueso. Aquí. Y esto lo vamos a picar finamente. ¿Sí? Lo vamos a picar finamente. Una vez que separamos el hueso, vamos a picarlo bien. A ver, compadre, a ustedes le vamos a dar esa tarea. Déjenmelo, por favor, bien picadito. Bien, vamos a moler. Vamos a poner una cucharadita de soya y una cucharadita de mayonesa. Bien, ahora sí vamos a molerlo, compadre. Muélale. Bien, aquí ya adornamos, ya presentamos nuestro platillo, que este es la entrada, pepino relleno. Ahora sí, fíjense bien, vamos a hacer la combinación del jitomate, que esto nos da un sabor muy especial para el carpaccio. Vamos a ponerle la aceituna, que va picadita. Bien, compadre, eso es todo. Ponemos nuestra aceitunita y posteriormente vamos a bañarlo, ¿sí?, con la mezcla que preparamos: jugo de naranja, la mayonesa, la miel y el aceite de oliva. Todo esto lo dejamos reposar 15 minutos y tenemos listo nuestro platillo, el carpaccio de salmón. Así de sencillo es preparar estas recetas. Bien, ya ven qué fácil es preparar estas recetas, sencillísimas para toda la familia. Aquí en Cocina CDMX. Vamos al corte. Quiero que sepan que no nada más existe el guajolote para la cena de Navidad. Podemos hacer una mariscada con los productos más económicos que hay en el mercado y de postín. Yo les aseguro que con 200 pesos o 300 pesos hacen una cena navideña para más de 12 personas, con pescados y mariscos. O sea, que nomás es cuestión de conocer. Y tenemos 540 especies de pescados y mariscos en el país, comestibles. La gente conoce 12 o 3. Se basan en el huachinango, en el robalo, en el pámpano, el cazón, el mero. O sea,
camarones, ostiones, pulpo. No, hay 540 especies que puede disfrutar la gente.